Y bueno, llegamos, logramos, le dimos de la pausa y ya lo tengo, como siempre digo, ya lo tengo, y ya lo tengo, por supuesto que lo tengo, y lo tengo al licenciado Alberto Enganía, a quien le doy la bienvenida y le digo muy pero muy buenos días, Alberto, gustazo de estar aquí en Libre Opinión contigo. Al contrario, Carlos, el gusto es mío. ¿Cómo estás? Muy pero muy bien, muy pero muy bien. Bueno, esperando por supuesto este momento, como con todos nuestros columnistas, que siempre nos traen información que a la larga se confirma. Y no son chimentos, es chequeo, es trabajo, es tener ese olfato político que tenés vos, que tiene Carlos Trabulsi, o el olfato económico de Néstor, o por supuesto en el panorama internacional Juana de los Santos, donde brindamos información concreta, no nos vamos por las ramas y bueno, probado está y está grabado que todo lo que acá se dijo en primicia se cumplió. Así que te escuchamos atentamente, Alberto, tu informe. No sé cómo fuiste pensando lo que hablamos en el programa anterior, donde yo te decía que no tengo dudas de que el próximo presidente va a ser Javier Milei. Si fuiste digiriendo Me cuesta. esa noticia bueno, esta semana se va de a poco confirmando, ¿no? Todo viene a raíz de una gran irresponsabilidad de la oposición que quiso jugar con los argentinos en una pelea entre intereses de Patricia Burlich y Rodríguez Larreta y con la participación de nuestro querido Mauricio Macri siempre en el medio, armando toda una interna que, más que una interna entre partidarios del mismo signo político, terminó siendo una pelea fuerte interna entre partidarios de una misma alianza. Esta irresponsabilidad que nosotros la venimos señalando prácticamente desde hace más de un año y medio, en donde tendrían que ya haber definido un candidato y no jugar a esta paso que desde ya, como siempre lo digo, estoy totalmente en contra porque las internas hay que resolverlas dentro de los partidos políticos, no con el dinero de los contribuyentes, y no tampoco como excusa para llenar las arcas de los partidos políticos, que en definitiva eso es la paz. Y hoy tenemos a dos deprimidos, Patricia Burlich y Rodríguez Larreta, que se dan cuenta de que después de año y medio de peleas, de malas elecciones, de prácticamente hacer todo lo contrario que tiene que hacer una fuerza opositora, hoy se encuentran con que el segundo más votado en las elecciones paso fue Sergio Massa y muchos ya empezaron a coincidir con lo que hablamos en tu programa en Libre Opinión el sábado pasado, en que es probable inclusive, algunos lo dan como ganador en primera vuelta, pero otros ya hablan de la probabilidad que el balotaje sea entre Javier Milei y Sergio Massa. Así que bueno, no sé cómo esta semana fuiste analizando esto que te planteé el sábado pasado, pero creo que después de escuchar varias personas hablar sobre el tema y algunas estadísticas que se están empezando a mostrar, posiblemente hoy estés un poquito más cerca de aceptarlo como probable. Sí, Por otro lado, bueno, en Argentina siguen pasando cosas con respecto a este gran problema que han tenido las industrias y los comerciantes de Argentina por las políticas económicas del gobierno a lo largo de estos 4 años y especialmente en estas 2 semanas por el efecto de la devaluación, hemos tenido muchos problemas de provisión de bienes de cambio. Las góndolas, las empresas
se encontraron con que no tenían ni lista de precio ni mercadería. Algo muy complicado en un contexto donde ya hace tiempo que los comerciantes y las empresas no encuentran la fórmula para crecer, solamente para mantenerse. Y bueno, en este contexto, en estos últimos días, se empezaron a regularizar bastante el tema de las listas de precios que no aparecían y de las entregas de mercadería, porque además a través de la aduana se empezaron a liberar un montón de despachos que estaban trabados hace bastantes meses. Y bueno, se empezó a nutrir el mercado de productos y a mover un poco más lo que tiene que ver con el comercio y la industria, ¿verdad? Sí, pero Eh, Alberto, esto se dio sí, porque los precios aumentaron de forma exorbitante, ¿eh? Hubo una remarcación bruta, podríamos decir, en cuanto a, a lo que se pagaba y a lo que se paga. Yo, por ejemplo, productos que consumía que valían 300 pesos, 340 pesos, se fueron a 500, 490, 530. Todavía hay diferencia de precios entre negocios. Puedo poner de ejemplo galletitas Traviata. Valían 310 pesos, luego pasaron a 350, luego a 390, están 510 pesos en algún lado, 550 en otro. O sea, estamos hablando de un producto de consumo masivo para un desayuno, para hacer un sándwich con un poquito de jamón y queso, para los que pueden comprar, ¿no? Tanto el jamón como el queso también se han ido por las nubes. Pero era lo clásico, ¿eh? Vos ibas a un bar a tomar un café y por ahí pedías al mediodía un café con leche con dos traviatas. Y realmente hoy creo que va a ser medio imposible por los valores, ni hablar de la carne. No hablemos de la carne porque la carne y las frutas, lo que nunca. Un kilo de papa vale 600 pesos, un kilo de banana no la ecuatoriana vale 700 pesos. O sea que si vamos a un valor de una jubilación mínima, es un matrimonio de jubilados, es imposible llegar con esos precios. Y a eso sumémosle la medicación que no es toda gratis, no es toda gratis, y que en algunos casos hay que pagar, por lo menos a la gente grande se le complica y mucho. ¿Eh? A todo esto se suma, obviamente, los reclamos. El gobierno está obligado a dar aumentos, a adelantar paritarias, y eso todo va a ser emisión monetaria. O sea, y Carlos, pero usted qué quiere que la gente se muera de hambre? No, lo que pasa es que usted emite, aumenta los sueldos y es el cuento de la buena pipa. Es el cuento de la buena pipa. ¿Por qué? Porque el gasto público sigue increciendo. En el día de ayer, antes de ayer, se estaba preparando una nómina de más de, y esto es prácticamente diario, de 600 personas más que van al Estado con planta permanente. Realmente es una vergüenza, a 2 meses de dejar prácticamente el gobierno, porque todos sabemos, como dijiste vos, que es muy probable que Javier Milei sea el presidente de la República, deja de un Estado lleno de topos, ¿eh? Sabiendo que obviamente esto va a traer conflictos, porque suba quien suba, van a tener que erradicar el gasto público, y eso no cabe ninguna duda. Mirá, es una constante y lo hemos visto a lo largo de estos 4 años donde el argentino se tuvo que acostumbrar a índices de inflación que obviamente empobrecen a las naciones, esos índices de inflación de 3 dígitos como el que padecemos en Argentina, pero lo que sucede en estos periodos inflacionarios justamente es que los productos de mayor necesidad, los productos como son los alimentos, las bebidas, son los que tienen los más altos porcentajes de aumento, que no se dan en otros rubros de no tanta necesidad o bienes
de lujo o bienes no duraderos. ¿Qué pasó con esta devaluación? Bueno, si bien se vuelve a repetir que los productos alimenticios son los que más han subido, esta vez el impacto fue importante en el resto de los rubros, porque se venía trabajando con un dólar oficial prácticamente un 23%, 24% inferior. Y en esta oportunidad los industriales actualizaron sus listas de precios por encima de estos valores. Hay empresas que el componente importado no supera el 20-30%, pero sin embargo las listas de precios llegan con 30, 25, algunos 35. Es una devaluación que prácticamente por la reacción del mercado que viene golpeado desde hace mucho tiempo, tiene un impacto mayor que ese porcentaje. Y lamentablemente, como bien vos decís, las medidas que vienen a paliar esta situación le traen más inflación al mercado, obviamente, que esto ya lo conocemos de este gobierno y de todos los gobiernos que cuando se están por ir, todos los que tienen ahí dando vuelta lo pasan a planta permanente, bueno, si llegan a ganar, que nunca está la posibilidad, aunque ya te la firmo que no, bueno, esta gente va a quedar en el gobierno. Y si no, se tendrá que encargar el próximo. También lo hizo Macri, lo hizo Cristina, lo hicieron todos. El FMI les pide justamente, porque bueno, se supo esta semana de un nuevo desembolso que se hace en Argentina a través del Fondo Monetario Internacional, que después, bueno, nos va a hablar Alessandro con el tema económico. Bueno, le está pidiendo, entre otras cosas, que no aumenten el gasto público, aunque ya saben que lo van a hacer. Es más, de hecho, las noticias están que lo estuvieron haciendo. Entre otras cosas, también le piden que contengan el tema de las jubilaciones del Estado. O sea, le está pidiendo al Fondo Monetario una reducción de jubilaciones del Estado y por otro lado, un aumento de tarifas. Es obvio, el Fondo Monetario Internacional va a hacer lobby para sus propias empresas. ¿Y qué es lo que necesitan estas empresas que tienen los servicios de energía en sus manos? Que le aumenten las tarifas, porque obviamente que cuando se privatizaron todas estas empresas, que las han comprado empresas privadas, pero no argentinas, extranjeras, está el tema de las tarifas. Con un país que se está devaluando día a día, no les convienen los dólares y lo que necesitan es que puedan llegar a tener un acomodamiento por ese lado. Entonces, aumento de tarifas, emisión monetaria, llamarle el plan platita, lo que quieran hacer, que van a hacer, que hacen todos los años con las pymes. Yo cuando vos hacés la cuenta de cuáles son las pymes del segmento alto, amigos del gobierno, porque nunca les llega a las micropymes ni les llega a los comerciantes que ya directamente están fuera de la categoría de pyme. Ahí es donde va a ir parte de la emisión monetaria, aumento de tarifas. Bueno, las recetas que proponen, incluso que se ha dado una pelea en el gobierno por este tema, un paquete de medidas que van a lanzar para que los más vulnerables en nuestro país, que no sé si se enteró el gobierno, pero los más vulnerables ya están rozando casi el 70%. Ya no estamos más en las épocas donde había un pequeño porcentaje de vulnerables. Queridos amigos, ustedes tienen que arreglar el país, porque los más vulnerables prácticamente es todo el país, excepto ustedes, ¿no? Que tienen la vaca atada con los cargos públicos y con estas medidas que se benefician
entre sus amigos empresarios y todo el establishment del gobierno. Pero, Bueno, entre otras medidas que propone un bono para fin de año, la creatividad en su máxima expresión. Vamos a lanzar un bono. ¿Lo va a pagar el gobierno? No, obviamente. El bono lo tienen que pagar los empresarios, los comerciantes, todos quienes tengan empleados tienen que pagar el bono que el gobierno dice que hay que pagar. Y si eso no es otra medida inflacionaria, entonces la medida inflacionaria, ¿cuál es? Alberto, Oh, por último, ¿no? Siempre estirando el tiempo y contigo o como con cualquiera de nuestros columnistas, podríamos hacer un programa las 24 horas seguidas, ¿no? Eh, Parar para tomar un cafecito y seguir. Eh, ¿Qué opinión te merece esto que el gobierno se asocie a los BRICS? O que sea, de alguna manera, autorizado a, a formar parte de este exclusivo club de, ¿cómo? Yo no quiero ponerle un mote, ¿no? Pero que realmente a mí me da paura. bueno, mirá, era algo natural. Aparte, estos acercamientos, que ahora, bueno, son de más relevancia en los medios, ya se vienen conversando desde hace bastante tiempo. Es algo natural que en un gobierno donde la única posibilidad que tienen es la emisión monetaria, los impuestos y la deuda, ir a los lugares donde tienen la posibilidad de que les den también dinero. Así que era lo más lógico que hicieran y más faltando tan poco para que se retiren y entre la esperanza que tienen de a ver si todavía pueden dar vuelta la elección, ¿no? Porque hay algo que se habla dentro del círculo del equipo de Sergio Massa, que es tratar de llegar a la selección con el famoso voto miedo. Ahora, el voto miedo, en este caso, ¿cuál sería? Hemos conocido el voto temor a lo largo de la democracia argentina de diversas maneras. Y acá sería el voto temor es, ya está todo funcionando, mejor no toquemos nada y dejemos al que está. Es un poco ilusorio, pero bueno, es lo que se trata de hacer. Así que si mañana con este loco norcoreano surge la posibilidad de un acercamiento y que les dé dinero, lo van a hacer también. Eh, ¿Qué va a ser el próximo gobierno? Se verá, pero era lo más natural y ya estaba prácticamente anunciado. Bueno, Alberto, otro de los miedos, y para cerrar, es el famoso te van a quitar los derechos, ¿no? Yo ayer hablaba con gente y me decían, no, porque nos van a quitar el aguinaldo, nos van a quitar las vacaciones, si te despiden, no te van a pagar lo que corresponde. Y yo le dije, qué lejos que estás del pensamiento eh, le digo, porque no es así. Estos derechos son derechos que están institucionalizados y por ley no es tan fácil sacarlos. Le digo, yo más que nada lo que creo es que el miedo es inverso. El miedo es de aquellos prebendarios, políticos prebendarios, que tienen miedo de perder los privilegios. Yo diría más que son los políticos los que tienen miedo de perder los privilegios que la misma gente. No, dice, pero vos sabés que se comenta y nos dicen que nos van a sacar el aguinaldo de esto, las obras sociales. Digo, mira, las obras sociales no está mal que pasen a manos de otra gente, en realidad tendrían que pasar a manos de los que aportan a las obras sociales y no los sindicalistas. Así que acá hay muchas cosas en la Argentina que hay que lograrle cambiar el chip a la gente, que se le ha metido tanto miedo, diciendo que la derecha es lo peor y que lo que realmente sirve es el status quo que hoy tenemos a la vista y que en los últimos 60, 70 años nos ha llevado de a poquito al deterioro que tenemos hoy. Hoy estamos en un precipicio que no sabemos si tiene red al final de la caída. Ese es el gran problema de los argentinos. Sí, bueno,
Acá los grandes problemas vienen por las desviaciones de las normas. O sea, los problemas que tenemos en Argentina no es por cómo está diseñado el gobierno, sino por la corrupción que maneja esos gobiernos. Los problemas de los juicios laborales que arruinan a las pequeñas empresas, porque a las grandes empresas no. O sea, empresas que tienen 400, 500 empleados, 2, 3 juicios por año, no le hacen nada. Ahora, el que tiene 2, 3 empleados, un juicio cada 2 años le termina el negocio. Claro. Pero es las desviaciones de las leyes, como por ejemplo el despido indirecto. Una aberración del derecho que fue, obviamente, como es un gran negocio, para los abogados laborales, el juicio es como ir a cazar al zoológico y con una escopeta. Entonces, estas son las cosas que afectan. Ahora, con respecto a lo que dice el candidato que es muy probable que sea el próximo presidente, hay que tener el mismo tratamiento que lo que dicen todos los candidatos antes de ser presidente. La experiencia en Argentina, y este hombre también es argentino, así que no es la excepción a la regla, es que durante la campaña dicen una cosa y después en el gobierno hacen otra. Sí, Es no, una constante. Yo no creo que este señor Javier Milei vaya a implementar ni siquiera el 20% de lo que dice. Porque todo lo que él propone es para un gobierno dictatorial que no tenga congreso, que él dice, bueno, mañana esto, mañana el otro, y acá no funciona así. Entonces, estas propuestas que él tiene son propuestas que parten de una reforma de la Constitución que va a partir también de un escenario donde él no tiene la mayoría de los votos. Entonces, ¿qué va a hacer? Como Fujimori va a cerrar el Congreso y va a empezar a hacer todo lo que quiere. No, no. lo que sí, sabemos que el discurso es este. Ahora, ¿qué va a hacer cuando sea presidente? No sé. Pero lo que te puedo asegurar que desde el Congreso vamos a tener un pésimo, una pésima producción, un pésimo trabajo, porque la gente que han puesto en las listas para ocupar las bancas no tienen la capacidad ni para manejar un pequeño kiosquito. Contundente, Alberto Onganía, como siempre, lo tomamos en cuenta y lo vamos a tener en cuenta. Ojalá, si es mi ley, que bueno, que le vaya bien, ¿no? Obviamente, nosotros queremos que le vaya bien. Lo que pasa que yo siempre digo que un buen líder, tiene que reunirse de gente con capacidad. Y si es mayor la capacidad la de él, mucho mejor todavía. Así que bueno, este, estamos en manos realmente de que la gente coherente vote como tiene que votar. Te mando un abrazo, que tengas un excelente fin de semana y como siempre, eternamente agradecido por tu participación aquí en Libre Opinión. El agradecido soy yo. Muchas gracias. Chao, nos vemos. Pasaba el licenciado Alberto Onganía, siempre ¿se acuerda de Dare del Blanco con extracto de blanco? Esa publicidad vieja en la televisión, que protagonizaba Carlos Agostino. Realmente es así. Dan el blanco, Onganía, y esperemos que, bueno, que una vez que esté, si le toca a Javier Milei, que recapacite en un montón de cosas. Enseguida tenemos el comentario que tal vez usted esté esperando, el económico. Vamos a tener un videíto antes de este comentario económico, pero también les quería decir que hoy es el Día del Actor, en honor a San Ginés, que fue un actor romano del siglo III después de Cristo y que fue mártir del catolicismo. También es el Día de la Nacionalidad, perdón, del Día Nacional de la Solidaridad en homenaje a la Madre Teresa de Calcuta, nacida un 26 de agosto de 1910. En el año 1750, perdón, tengo dos fechas parecidas, se fundó la actual ciudad de Resistencia, en el Chaco, con el nombre de San Fernando de Río Negro. Después Río Negro bajó al sur. En 1959 se inauguró el Museo del Escritor, la Sociedad Argentina de Escritores,
es la que funda el museo, y retrotrayéndonos del 59 a 1914, nace un belga argentino, porque vivió muchísimos años en la Argentina y también obtuvo nuestra nacionalidad, y me estoy refiriendo al fenómeno de escritor que fue Julio Cortázar, que entre sus destacados escritos está Rayuela, está el libro de Manuel, Final de Juego, bueno, una infinidad de libros en su capacidad que tenía para escribir. Así que nuestro homenaje a ellos. También agradecemos, por supuesto, a la señal Adgentes que toma en forma directa nuestro programa, a Segundo Enfoque, Periodismo a Fondo, y por supuesto aquí, nosotros a través de, tanto sea por el canal de YouTube, Siempre en Domingo Radio, la fanpage Siempre en Domingo Radio, y también, por supuesto, en mi Facebook personal, Carlos Alfredo de Sico. Ahora sí, vamos a, no le digo una pequeña pausa, vamos a este video que yo quiero que usted vea antes que Néstor, Alessandria, nos esté diciendo y hablando de todo lo que es la parte, por supuesto, de la economía. Discúlpeme que yo a veces no miro la cámara, pero es porque estoy en el panel de control, opero también, para que usted tenga la información. Bueno, vamos a tener entonces, a ver, ¿dónde lo ponía? Acá, ¿no? Vamos a tener ya en pantalla lo que pasa en la Argentina con la emisión monetaria. Aguárdeme un segundito que ya lo tenemos. A ver.